Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra en representación de los señores procuradores proponentes, doña Vanessa García Macarrón, por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, presidente. Venga, esta sí. En esta ocasión solicitamos instar a la Junta de Castilla y León para que destine la dotación económica que sea necesaria para proceder a la restauración y el mantenimiento de la Torre de Moñús, de manera que se evite su desaparición irreversible. Esta torre se encuentra dentro de Moñús, una localidad soriana perteneciente al partido judicial de Almazán, pueblo de la comarca de Almazán que pertenece al municipio de Viana de Duero. Tiene una población de tan solo 8 habitantes, una cifra que esperemos no sea suficiente para que la Junta decida no realizar ninguna intervención al respecto en esta comunidad, en esta localidad. A pesar de que se ha establecido la fecha de construcción de la torre en el siglo XIV, existen múltiples evidencias que sugieren la existencia de una antigua fortificación de origen musulmán en el mismo emplazamiento. Entre esas evidencias se encuentran los vestigios de muros que rodean la garita, así como los restos que delimitan el perímetro más extenso que se distribuye alrededor de esta primera estructura, además de los vestigios de un aljibe. Debido a su estratégica ubicación, este lugar se convirtió en un centro de actividad significativo durante la ocupación islámica de la región. Tras el retorno al poder cristiano, la importancia del enclave como punto de referencia territorial continuó siendo relevante, manteniendo su papel clave en el control del territorio. Esto es debido a que la Torre de Moñús se encuentra situada en un cerro donde se erige dominando el valle del arroyo del Molinillo, en la tierra de Almazán, desde donde se puede ver el acceso desde esta región al campo de Gómara. Aunque no se alza a gran altura en comparación con la Sierra de Perdices, que se yergue a sus espaldas en dirección sureste, se beneficia de una vista panorámica que alcanza hasta Almazán, al suroeste, a unos 8 kilómetros de distancia, y la atalaya de Torrejalba, al norte. Esta torre está construida a partir de una fábrica de mampostería reforzada con sillares en las esquinas. De planta cuadrada, se caracteriza por tener 3 alturas que conservan restos de un antemuro a su alrededor. Tiene ventanas labradas con arco de medio punto y una puerta en alto con un arco que asemeja ser de herradura, pero que en realidad lo es de medio punto y que además se encuentra deformado por las grietas que tiene la obra. Brevemente, en relación a su historia, es de destacar que desempeñó un papel breve pero significativo en las disputas limítrofes entre aragoneses y castellanos durante el reinado de Pedro el Cruel. En 1352, durante una de estas escaramuzas, Pedro el Cruel tomó Moñús, que en ese entonces estaba en manos de Ruiz de Villegas, mayordomo de Don Tello, uno de los medio hermanos de Pedro, quien, al igual que Enrique de Trastámara, se había aliado con Aragón para hostigar al castellano. Debe destacar, además, que se encuentra bajo la protección de bien de interés cultural a través de la declaración genérica del decreto de 22 de abril de 1949 y la Ley 1685 sobre patrimonio histórico español. Y aquel establece que una de las notas que dan mayor belleza y poesía a los paisajes de España es la existencia de ruinas de castillos en muchos de sus puntos culminantes, todas las cuales, aparte de su extraordinario valor pintoresco, son evocación de la historia de nuestra patria en sus épocas más gloriosas. Y su prestigio se enriquece con las leyendas que en su entorno ha tejido la fantasía popular. Cualquiera, pues, que sea su estado de ruina, sigue diciendo, deben ser objeto de la solicitud del nuevo Estado. Desgraciadamente, estos venerables vestigios del pasado están sujetos a un proceso de descomposición. Y continúa señalando, entre otras cosas, que todos los castillos de España, cualquiera que sea su estado de ruina, quedan bajo la protección del Estado, que impedirá toda intervención que altere su carácter o pueda provocar su derrumbamiento. Y sigue, para atender a la vigilancia y conservación de los castillos españoles, se designará un arquitecto conservador con las mismas atribuciones y categoría de los actuales arquitectos de zona del patrimonio artístico nacional. Bueno, es evidente que nada de esto se está cumpliendo. De hecho, actualmente esta torre se encuentra incluido dentro de la lista roja del patrimonio de la Asociación Hispania Nostra, debido a su estado de ruina progresiva. De hecho, expone esta asociación, y cito textualmente, que se encuentra en un estado de deterioro muy avanzado con un inminente riesgo de desplome. En los últimos años se han producido varios desprendimientos de piedras de la parte superior, generando además gran inquietud entre los habitantes del
pueblo, puesto que al pie de la torre están las viviendas. La situación se ha visto agravada por el impacto de varios rayos que han agudizado el debilitamiento de la estructura. Ya se ha desprendido el tejado y desde el Ayuntamiento de Moñús avisan de que probablemente en poco tiempo sucederá igual con las paredes. También se deben tener en cuenta estos otros factores que juegan en contra de la conservación del inmueble. Sigue diciendo. En primer lugar, la ubicación del mismo, dado que se encuentra situado en un cerro de difícil acceso y sobre un conjunto de rocas conglomeradas que con el tiempo se han ido deshaciendo, lo que deriva en la pérdida de la base de sujeción a la torre. Aún más problemática resulta la propiedad del bien, puesto que pertenece a varios propietarios que no han ofrecido ninguna respuesta a las peticiones realizadas por parte del regidor de Moñús. Desde el Servicio de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, dicen, tampoco se han adoptado medidas para frenar la pérdida de este legado patrimonial. Todo eso dicen. La inclusión en esta lista roja ha sido muy reciente, concretamente el 25 de septiembre del pasado año, hace poco más de medio año, por lo que aún está en nuestra mano poder revertir esta situación antes de que sea demasiado tarde. Y por ello les pedimos a la Junta que tome cartas en el asunto y actúe para evitar la desaparición total de la torre. Ya en verano de 2022 se exponía que la situación de esta torre era crítica, con evidentes signos de deterioro que amenazaban su integridad. Entonces el tejado colapsó, sumando un nuevo episodio de ruina a este edificio histórico ya muy dañado. Este último derrumbe puso de manifiesto la urgente necesidad de intervenir para evitar una pérdida irreversible, una necesidad que se llevaba reclamando desde hacía ya casi 4 años, es decir, desde 2018, sin que nadie hubiera tomado medidas o cartas en el asunto. Además del colapso del tejado, la torre presentaba entonces un preocupante estado de conservación, con grietas profundas en las esquinas y desplomes de los sillares. Para evitar que se siga cayendo a pedazos hasta que desaparezca, espero que apoyen esta iniciativa. La semana pasada estuve yo allí, me costó subir, no solo por mi poca capacidad física para ir allí, pero daba muchísima pena, de verdad. Esas rocas que sujetan a duras penas la torre estaban a punto de desmoronarse, como he dicho, con el riesgo que lleva para las casas que hay debajo en la ladera. Así que si pueden, acérquense a verla, para, ya que van a aprobar esta iniciativa, que vean los arreglos necesarios. Gracias. Macarrón, a pesar de, en fin, lo sorprendente de su exposición, ¿no? Y además, en fin, ciertamente ofensivo, porque Pedro I es Pedro I el justiciero, no el cruel. El cruel es un mote que le puso Trastámara por no plegarse al interés de los nobles. En realidad eso forma parte de, en fin, de una leyenda que debería de desterrarse. Vamos a apoyarla y además estamos seguros de que en esta ocasión va a tener usted suerte. ¿Por qué? La argumentación que hemos oído en la pasada proposición de ley es que no era un bien de interés cultural. No es el caso. No ha dicho el señor Ramiro Ruiz Medrano. No es el caso. Este sí es un bien de interés cultural. Este sí que tenemos la obligación de preservarlo cuando sus propietarios, a los que habría que someter a la sanción que fuera oportuna, se niegan a proteger este bien de interés. Pero es que además, es que acaso Pedro I merece menos recuerdo que Mussolini. Es que las tropas de los Trastámara, las tropas de Pedro I merecen menos recuerdo que los Bersaglieri, que el batallón de trope voluntaria. Estamos seguros de que no. Por tanto, y como ya se nos ha anunciado la urgente intervención en la pirámide que recuerda a esas tropas italianas, esperamos que no sean menos las tropas castellanas que las italianas. Por eso estoy prácticamente seguro de que usted va a contar con el éxito que merece esta proposición. No, señor Egea, yo soy de la opinión de que todo nuestro patrimonio merece la misma atención. Yo no difiero el patrimonio dependiendo de si la historia es más reciente o menos o si me gusta más o menos. Creo que todo el patrimonio merece atención. La misma.
con los mismos criterios, con la misma ley encima de la mesa para aplicarse a todo el patrimonio y evitar las leyes ideológicas que deciden qué patrimonio es bueno y qué patrimonio es malo. Pero bueno, simplemente como un comentario, sabe que usted y yo diferimos en estos asuntos, como no puede ser de otra manera. Respecto ya de la proposición no de ley presentada por el grupo UPL Soria, en concreto por Soria, respecto de la Torre de Moñux. Señorías, yo sé que esto es un tema recurrente, lo tenemos continuamente en esta comisión, que es el tema de los propietarios, que son quienes al final tienen la responsabilidad de enfrentar la conservación del patrimonio. Y siempre se utiliza como argumento la subsidiariedad en las actuaciones de la Junta de Castilla y León a la hora de proteger el patrimonio. Pero ustedes deberían ser muy conscientes, y lo que es llamativo, por otra parte, es que en las comunidades autónomas, donde esta subsidiariedad existe exactamente igual que en la de Castilla y León, que gobierna, por ejemplo, el Partido Socialista, se hace exactamente igual. Cuando la legislatura pasada, en la comunidad autónoma de Castilla y León, había un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos, se hacía exactamente igual. Por una razón obvia, y es que aplicar la subsidiariedad de manera desproporcionada, como lo que se plantea en esta comisión continuadamente, es una aberración jurídica. Y lo saben ustedes. Y lo saben porque en aquellos lugares donde gobiernan lo aplican de la misma manera. Porque al final la aplicación de la subsidiariedad en las actuaciones es una intervención administrativa coactiva contra los propietarios, una intervención enormemente agresiva donde se tiene que tener un especial cuidado de no vulnerar los derechos de sus propietarios. En concreto, a los propietarios de la Torre de Moñux se les ha informado repetidas veces de las subvenciones a las que pueden tener acceso por parte de la Junta, de las ayudas a las que pueden tener acceso para poder mantener ese patrimonio. El problema de aplicar la subsidiariedad de manera desproporcionada, y lo digo de manera desproporcionada porque casi todas las proposiciones que debatimos en esta comisión terminan aludiendo a ello. Terminan aludiendo a responsabilidad subsidiaria de la Junta de Castilla y León acometer estos mantenimientos en caso de que exista un riesgo de pérdida del bien y, por lo tanto, ustedes aluden a que nosotros deberíamos apoyarla por esas razones. Lo peor de todo es que saben ustedes que si la posición fuese la contraria, ustedes votarían lo mismo que estamos votando nosotros, por una razón obvia. Los recursos son limitados. Hay que priorizar dónde están esos recursos, dónde se deben poner y hay que tener en cuenta cuáles son los recursos jurídicos y los servicios jurídicos que se utilizan en actuaciones de este estilo. Por lo tanto, señorías, yo entiendo que no es la respuesta que desearíamos dar todos. Yo entiendo que todos desearíamos que los propietarios de los bienes, en este caso de un bien que fue declarado en el 49 junto con todos los demás castillos españoles como bien de interés cultural, deberían tener como mínimo el trabajo necesario de sus propietarios para su mantenimiento, conservación y puesta en valor para todos los españoles, y sé que la realidad es que muchas veces no se cumple. La Administración tiene herramientas para hacerlo cumplir y tiene herramientas que se utilizan en los momentos en los que se considera oportuno utilizarlas, teniendo en cuenta la gravedad que tiene utilizar una herramienta como la subsidiariedad en la actuación. Por lo tanto, es una herramienta que aquí pedimos de manera muy ligera, lo hacemos. Y la realidad es que no se debe pedir de esa manera tan ligera por una razón obvia. Si empezamos a aplicar la subsidiariedad de la manera ligera que se plantea aquí, al final lo que nos quedaremos será sin ningún tipo de propietario que quiera tener ningún bien y mantenerlo por el riesgo enorme que va a suponer que se le obligue a realizar unas actuaciones que no puede financiar, que esas actuaciones se vayan a realizar en un momento determinado de forma subsidiaria y que su patrimonio personal termine siendo enajenado por parte de la Administración para cubrir los gastos, porque evidentemente eso es lo que habría que hacer con los bienes del propietario en caso de que la financiación no se pudiese cubrir posteriormente a realizar las obras. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos con cómo aplicamos la ley en estos casos, porque si no, al final nos pueden ocurrir cosas como ocurren cuando aplicamos otras leyes con poco cuidado. Y tenemos experiencias muy recientes. Por lo tanto, señora García Macarrón, sin poner en duda el enorme valor que tienen ya no solo este, sino todos los castillos que fueron protegidos en el 49, como es lógico, y sin poner en duda, además, la actuación de la Junta de Castilla y León, que ha informado, seguirá informando y seguirá presionando a los propietarios para que se acometan las labores de restauración, no podemos apoyar esta proposición por razones obvias. Muchas gracias. Señora Leila Vanessa, ya le ha quedado muy claro que no le van a apoyar la proposición no de ley en relación con la Torre de Moñux en el municipio de Viana
de Duero. Bueno, estas torres forman parte, las torres y los castillos forman parte del paisaje de esta comunidad, bueno, prácticamente de toda la península ibérica, ¿no? Y en este caso no podrá argumentar el Partido Popular que no es competente la comisión para tratar este asunto. Bueno, la comisión es competente en el momento que la mesa decide que un asunto viene a la comisión. Y si viene a la comisión, por lo tanto, la comisión tiene competencia. Y al fin y al cabo, a quien se insta es a la Junta, no es a la consejería en concreto representada en el área de esta comisión. Bueno, en este caso sí que es competente porque es un bien de interés cultural, aunque no lo fuera sería competente porque se ha traído a esta comisión. Y en ese sentido, pues tengo que hacer algunas consideraciones, ¿no? Porque en muchas ocasiones los grupos, y en particular el Grupo Socialista, ha traído a esta comisión varias torres, castillos, murallas. Recuerdo algunas con mejor o peor fortuna, pero por citar algunas de mi provincia, ¿no?, de la de Zamora, a la Junta le cuesta mucho iniciar un proyecto de actuación en un bien de arquitectura militar, y cuando lo hace no continúa los proyectos. El otro día tuve la ocasión de citárselo por encima en la interpelación al consejero de Cultura, en el caso de las murallas de Belver de los Montes, en la provincia de Zamora, un recinto de la época de Alfonso IX de León. Las murallas estaban descalzadas y de las pocas enmiendas que se nos aprobaron en los presupuestos, en este caso fue en 2021, pues se aprobó una enmienda para las murallas de Belver de los Montes. La Junta inició una intervención, pero el proyecto no ha tenido continuidad. Se ha recuperado una pequeña parte en el sentido de que estaban descalzadas y ahora tienen mayor calce, pero el problema continúa, ¿no? Y se debería continuar los proyectos que se inician. En el caso de el castillo de Caracena, por citar otro ejemplo, en repetidas ocasiones también se ha traído a esta comisión con igual o peor fortuna que mucho me temo va a tener también hoy la torre de Moñús. Pero me sorprende que el señor Suárez Arca haya dedicado tanto tiempo a explicarnos, no solamente a explicarnos, sino a dar su opinión sobre el artículo 24.3 de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León de 11 de julio de 2002, que habla de la subsidiariedad. Ya queda claro que no la van a apoyar, con lo cual el Partido Popular, pues en esta coalición tampoco. Y yo le voy a proponer después una enmienda de adición, señora Leila Vanessa, pues para dejar bien entredicho y sin excusas al Partido Popular y a vos. Respetando todo su texto, le voy a añadir, y ahora verá por qué, un pequeño texto de adición para que ya no le queden excusas. Decía el señor Suárez Arca que la subsidiariedad es una aberración jurídica. Bueno, pues está en la ley. Está en la ley. Y que aplicarla, dice, de manera desproporcionada. Pues señor Suárez Arca, mire, para su conciencia y para que se quede tranquilo de que no hay desproporción, jamás en estos 22 años de uso y desarrollo de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León se ha puesto una sola vez en marcha el artículo 24.3 de la subsidiariedad. Por lo tanto, la Junta no lo está aplicando de manera desproporcionada, ni siquiera lo está aplicando, ni una sola vez. Así que por una vez que lo pueda utilizar al año, hubieran sido 22, que tampoco son tantas, es que ni una, ni una. Por lo tanto, de manera de desproporción, ninguna. Y por otro lado,
Lo que yo no entiendo es que si esto es una aberración jurídica, ustedes, los de Vox, no hayan hecho una enmienda al proyecto de ley actual de patrimonio cultural que está en tramitación en este momento en estas Cortes. Y yo estoy viendo aquí al menos a 4 o 5 personas en este momento que integramos la ponencia de la Ley de Patrimonio Cultural. Están a tiempo, oigan, porque, como nos ha dicho la letrada, la ponencia puede hacer lo que quiera hasta que llegue al Pleno. Puede hacer lo que quiera. Bueno, les invito a que la próxima reunión, que creo que es el 22 de abril, si no mal recuerdo, traigan ustedes una enmienda en relación con la subsidiariedad desproporcionada en la actuación sobre el patrimonio. Lo que queda muy claro, y voy a leerles, porque se me va a acabar el tiempo, le había dicho yo a mi compañera Soraya, hoy no voy a hablar más de un minuto, pero me temo que ya es imposible. Había dicho yo, no va a ocurrir. Le voy a leer concretamente lo que dice, a usted y a todos, lo que dice el artículo 24.3, bueno, 24 en general, y el párrafo 3, o punto 3 en particular, de la Ley de Patrimonio Cultural actualmente vigente. Dice el artículo, el punto 1, algo que ya sabemos todos. Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales están obligados a conservarlos, custodiarlos, punto primero. Segundo, los poderes públicos garantizarán la conservación, protección del patrimonio cultural. Y en relación con estos dos puntos viene el tercero, el de la subsidiariedad. Dice, cuando los propietarios, poseedores o titulares de derechos reales sobre bienes declarados de interés cultural o bienes inventariados no realicen las actuaciones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el apartado 1 de este artículo, la Administración competente, previo requerimiento a los interesados, podrá ordenar su ejecución subsidiaria. Y añade, asimismo podrá conceder una ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, está muy claro, muy claro. La Junta puede ordenar la actuación subsidiaria que hasta ahora, desde el año 2002, de la entrada en vigor de esta ley, nunca lo ha hecho. Por lo tanto, no hay desproporción. Y voy a la enmienda porque veo que el tiempo se va a agotar. Señora Leila Vanessa, respetando todo su texto, le propongo la siguiente enmienda de adición al texto, donde dice: las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que, en el plazo más breve posible, destine la dotación económica necesaria para la restauración y posterior mantenimiento de la Torre de Moñús y evitar así su derrumbe total. Y añado, o que, en caso contrario, caso de no hacer eso, aplique el artículo 24.3 de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León. Creo que puede aceptar esta adición, teniendo en cuenta que no le van a aprobar, ya le ha quedado muy claro, la propuesta de resolución tal y como la traía usted, pero así al menos no le van a quedar excusas ni a Vox ni al Partido Popular que, bueno, como hay que priorizar, como hay muchos castillos en ruinas, como los recursos son limitados, no, porque aquí la Junta, si actúa subsidiariamente, no pierde nada, porque sí, adelanta el dinero, actúa, pero después lo recupera de los propietarios. Por lo tanto, aquí no pierde nada la Junta si actúa. No pierde absolutamente ni un solo euro, porque la actuación que adelanta le va a revertir porque la va a reclamar a los propietarios. Así que se le acabaron las excusas a los grupos que tenemos enfrente. Nada más, muchas gracias. Bueno, vamos a ver si ponemos un poquito de lógica y razonamiento en esta comisión. Creo que el señor Martín Benito, bueno, pero no se alteren si no acaba empezado todavía. Jolines, si no he empezado. Relajémonos un poco, relajémonos un poco. Artículo 24 de la Ley de Patrimonio de Castilla y León.
Muy bien, el artículo número 1, pero es que en el artículo número 2, oiga, se le ha olvidado un detalle. Los poderes públicos garantizarán la conservación, protección y enriquecimiento del patrimonio cultural de Castilla y León. Y ahí vamos a donde lo que se le ha olvidado a usted, de acuerdo con lo establecido en esta ley. Artículo 24.3. Cuando los propietarios, los poseedores o los titulares de los derechos reales sobre los bienes declarados de interés cultural o bienes inventariados no realicen las actuaciones necesarias, etcétera, la Administración competente, previo requerimiento a los interesados, podrá, esta es la clave, podrá ordenar la ejecución subsidiaria. Bien, el término podrá, señorías, en ningún caso implica obligación. Creo que es algo bastante sencillo de entender para todos los presentes. Implica opción y la opción es la libertad de elección. No es una obligación subsidiaria, señorías. En ninguno de los casos la ley establece la obligación de actuar de la Junta. Lo que establece es una opción de intervención y esa opción además implica la obligación, esto sí, de pedirle al propietario que reintegre el dinero que la Junta haya puesto en esa actuación. Así que yo creo que ya ha quedado claro para todos los presentes en esta comisión que esa obligación subsidiaria, que no nos cansamos de reiterar, en ningún caso es lo que la ley establece. Bien, aquí estamos hablando de la Torre de Muñoz, que, como ya se ha indicado, está catalogada como bien de interés cultural y se encuentra además dentro de la base de datos del Patrimonio Cultural de Castilla y León, en la cual se encuentran catalogadas más de 252.000 piezas y bienes del patrimonio de Castilla y León, concretamente 252.510. De estos, 2.473 son BIC y de estos, 236 solamente están en Soria, siendo la segunda provincia de Castilla y León con más bienes de interés cultural, solamente por detrás de Burgos. Como ustedes entenderán, creo que todos lo entendemos, es totalmente imposible que la Junta intervenga en todos estos bienes de interés cultural o en todos estos bienes que integran el patrimonio cultural de Castilla y León. Reitero, más de 252.000 piezas y bienes. Todo es cierto que es importante y en todo a la Junta, evidentemente, le gustaría actuar, pero al final los recursos son limitados, señorías, y no todo tiene ni la misma relevancia ni la misma urgencia. En este caso en concreto, la Junta, además, le ha recordado en varias ocasiones al propietario esa obligación que él sí tiene de conservar este patrimonio conforme al artículo 24.1. Y como ya se ha indicado en esta comisión, la intervención directa de la Junta que ustedes solicitan conllevaría, si el propietario luego no pudiera o no abonara ese dinero que la Junta ha puesto en ese bien, un procedimiento de apremio y el embargo de sus bienes hasta cubrir el importe de esa cuantía, porque, reitero, la Junta tiene la obligación de reclamarle al propietario ese dinero. Por lo tanto, yo creo que esta no es la forma más adecuada quizás de actuar, ¿no? Porque quizás si se hiciera esto a todos los titulares del patrimonio cultural de Castilla y León, pues nadie querría conservarlos en su propiedad. Existen, además, líneas constantes y continuas de subvenciones para fomentar estas actuaciones de conservación. Entrando en la página de la Junta, durante todos los ejercicios se convocan líneas, la que estaba publicada, la última del año 2023, que se publica en todos los ejercicios, para fomentar las actuaciones de conservación y restauración de bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural situados en municipios con poblaciones inferiores a 20.000 habitantes. En esta subvención se encuadraría el presente bien de interés cultural, puesto que lo que se requiere es que sea el propietario una persona física, como es en este caso, y el objeto es fomentar actuaciones de conservación y restauración de bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural, cuando además el inmueble, como en el presente caso también, esté en poblaciones de menos de 20.000 habitantes. En Viana del Duero, en este caso, pues no supera esa cifra, por lo tanto, podría acogerse a este tipo de subvenciones, que es lo que yo creo que todos los presentes deberíamos de intentar también fomentar, ¿no? Si conocemos a esos titulares de los bienes o a través de la Administración local, que se inclinen por intentar acogerse a estas líneas de ayudas que existen desde la Junta y se puedan acometer estas obras de restauración y de conservación
conservación del patrimonio cultural de Castilla y León. Por todo lo expuesto, votaremos en contra de la proposición no de ley presentada. Nada más y muchas gracias. Gracias, presidente. He empezado diciendo esta sí, pero va a ser que esta no. Señor Igea, gracias. Aquí no hay excusas, según lo que han dicho en la anterior intervención, pero ya vemos que sí. Señor Suárez, utilizo la subsidiariedad en la responsabilidad porque lo dice la ley 12/2002 de 11 de julio. Es cuestión de voluntad, eso también lo digo mucho y sí, lo sé, soy muy cansina porque en todo digo lo mismo, pero es que ustedes también lo son porque todas me la rechazan. Así que no me la rechacen y no diré lo mismo en todas. La responsabilidad final sobre un bien de interés cultural es de la Administración competente y es la Junta. Insisto, que lo dice la ley, incluso la Constitución española. Yo estudié Derecho hace más de 20 años, pero vamos, que no ha cambiado mucho. Y sé que las leyes en esto hay que cumplirlas todas. Es que hacen una interpretación para cumplir unas sí y otras no. Señor Martín Benito, gracias porque ha definido lo ha defendido como si fuera usted el proponente y me ha gustado mucho. Efectivamente, esto no es una cuestión de incompetencia legal, sino de dejación voluntaria, que es distinto. La Administración, dice la ley, podrá realizar de modo directo las obras necesarias, si así lo requiere, la más eficaz conservación de los bienes. Y dicho esto, claro que sí, que aceptamos su enmienda, nos parece del todo lógico. Señora Coello, lógica es aplicar la ley y la ley que se está modificando dice eso y el nuevo texto también contiene la ejecución subsidiaria. En el resto del articulado queda clara la obligación y podrá, que yo también puedo hacer interpretaciones, significa que tiene la voluntad o no de hacerlo. En todos no se puede intervenir, no puede intervenir la Junta. A ver, claro, es lógico, pero es que yo no estoy pidiendo por todos, estoy pidiendo por este. Así que esta torre goza, como he dicho en mi anterior intervención, de la catalogación de bien de interés cultural en función de la protección de la declaración del decreto de 22 de abril de 1949 y la ley 1685 sobre el patrimonio histórico español. Y aunque sea de propiedad privada, ello no obsta, otra vez lo digo, para que la Junta tenga el poder de intervención sobre la misma. Podrá, cuando tiene voluntad. La Ley 12/2002 de 11 de julio de Patrimonio Cultural de Castilla y León señala en su artículo 32, referente al régimen de protección, que los bienes declarados de interés cultural gozarán de la máxima protección y tutela. La utilización de los bienes declarados de interés cultural estará siempre subordinada a que no se pongan en peligro sus valores, es decir, su conservación tiene un carácter prioritario. Asimismo, el artículo 24, relativo al deber de conservación, impone esta obligación a la Junta ante la falta de acción por parte de sus propietarios, al señalar, y cito textualmente, los poderes públicos garantizarán la conservación, protección y enriquecimiento del patrimonio cultural de Castilla y León, de acuerdo con lo establecido en esta ley. Es que siempre es lo mismo. Cuando los propietarios, sigo leyendo, poseedores y titulares de derechos reales sobre bienes declarados de interés cultural o bienes inventariados no realicen las actuaciones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el apartado 1 de este artículo, la Administración competente, la Junta, previo requerimiento a los interesados, podrá ordenar su ejecución subsidiaria. Asimismo, podrá conceder una ayuda con carácter de anticipo reintegrable, debiendo promover, en caso de bienes inmuebles, su inscripción en el registro de la propiedad de conformidad con lo previsto en la Ley de Patrimonio Histórico Español. La Administración podrá realizar de modo directo las obras necesarias, si así lo requiere la más eficaz conservación de los bienes, como he dicho, y también excepcionalmente podrá ordenar el depósito de los bienes muebles en centros de carácter público, en tanto no desaparezcan las causas que originaron dicha necesidad. Es decir, por supuesto que si hay voluntad, hay posibilidades de hacer algo al respecto, de evitar el derrumbe total de esta torre. Lo que sucede aquí es que falta precisamente eso, voluntad para ayudar a esta localidad a mantener su torre. Un mantenimiento que, según la legislación, es de obligado cumplimiento, hasta el punto de que, de no hacerlo, los respectivos propietarios de la torre debe intervenir la Administración para evitar que desaparezca. Porque este es el fin primordial de la declaración como bien de interés cultural, evitar su derrumbamiento, su ruina, su pérdida.
protegida. No tiene ningún sentido otorgar dicha protección cuando luego no va acompañada de las acciones que precisa cuando es necesario actuar para protegerla. Se declara esta torre como protegida para que cuando necesita de esa protección no se haga nada. Es que eso es absurdo, y más cuando ustedes se excusan en la propiedad privada para pasar del tema. Cuando, como acabo de exponerles, eso no les exime en ningún caso de no hacer nada. Deben hacer algo que sea de propiedad privada, lo que les permite es repercutir luego esa cantidad empleada en dichos propietarios particulares, pero en ningún caso dejar esta torre abandonada, como están haciendo. De modo que espero y confío en que cambien de opinión. Si necesitan un receso, pues lo tenemos, y voten a favor. Gracias. Procedemos a someter a votación la propuesta de resolución. ¿Votos a favor? Perdón. Sí, ha dicho que sí que lo aceptaba. Perfecto. ¿Hace falta que la lea o no? ¿No? Bien, perfecto. ¿Votos a favor? Vale. ¿Votos en contra? Muy bien. En consecuencia, votos emitidos 17, votos a favor 8, votos en contra 9. Queda rechazada la propuesta de resolución.